Quería arrancar preguntándole de dónde viene el apodo Ciruelo, un apodo que me ha intrigado más o menos desde que comencé a jugar a las cartas Magic hace mucho tiempo. Ya lo dejé también hace mucho tiempo, casi en otra vida. Bueno, tenía 12 años tenía cuando empecé la secundaria, y un compañero era el encargado de bautizar a todo el mundo, y no sé por qué me bautizó Ciruelo, no me gustaba para nada, y por eso parece ser que más me lo decían, y después ya entré a jugar en un equipo de rugby con unos compañeros que me presentaron al resto como Ciruelo, entonces ahí quedé eternizado con ese apodo, que a los 16 años ya empecé a usarlo para firmar mis primeros dibujos que empezaron a estar publicados en fanzines escolares. Y tiempo más adelante me di cuenta de que, nada es casual, porque entendí que, digamos, que el nombre de una persona, generalmente en todas las culturas ancestrales anteriores a esta en la que nosotros vivimos, en la cual es el nombre de uno, el definitivo, uno se lo ganaba cuando mostraba sus aptitudes, sus cualidades, y entraba después de la adolescencia, entraba en su vida adulta, entonces ahí le daban el nombre definitivo a uno. Y eso me parece mucho más natural, de hecho, que le bauticen antes de nacer, o al momento de nacer, con un nombre que vas a tener el resto de la vida sin saber si es nombre es tu verdadero nombre. Así que bueno, este es un poco el resumen de por qué Ciruelo, que tampoco lo sé muy bien por qué. Excelente, realmente tenía esa duda, ya te digo, yo tengo 27, jugué un par de años a las cartas Magic, ya te digo, hace un tiempo, ya hace muchos años, y siempre se comentaba Ciruelo, qué dibujos, y también se comentaba que obviamente que eras argentino, y eso a uno también lo llenaba mucho de orgullo a la hora de ver los trabajos que realizabas y se plasmaban en cada una de las cartas. ¿Vos tenés claro por qué te apasionan los dragones? Bueno, tengo muy claro por qué me apasiona todo lo que es fantástico, entre ellos los dragones. Pero esto también me viene de siempre, digamos. Desde muy chiquito todo lo que era fantástico me apasionaba, desde revistas donde veía cosas que tuvieran que ver con universos fantásticos. Pero también me apasionaban los animales. Estoy hablando de 4, 5, 6 años, que ya empezaba a dibujar y empezaba a copiar fotos o dibujos que me caían en las manos a través de revistas o libros. Todo lo que fueran animales mitológicos me apasionaban especialmente, entre ellos los dragones. Se publica un libro mío que de casualidad también entro en contacto con una editorial inglesa que me publica 2 libros entre el año 89 y 90. Uno de esos libros es el gran libro del dragón, y ese libro se distribuye por todo el mundo con mucho éxito, y a partir de ahí se me conoce internacionalmente ya como un artista de dragones. ¿De dónde sacas la inspiración para hacer tantos cuadros de arte fantástico épico? Eso es, porque son casi oníricos, bueno, te diría. Precisamente los sueños para mí son una gran fuente de inspiración. Complementaría de los sueños con las visualizaciones, visiones. ¿Esas se dan todo el día? Digamos, sí, yo no te olvides que mi tarea diaria consiste en sentarme en mi mesa de trabajo muy temprano a la mañana, y a partir de ahí hacer un trabajo, llamarle de visualización, de meditación, de conexión, de imaginación, como quieras llamarle, pero el trabajo es un trabajo, una gimnasia con ese músculo de la imaginación. Tiene mucho que ver las visiones. Muchas veces yo me refiero a esto como yo sé que tengo una pantalla interior en
mi mente, en una pantalla de una computadora uno empieza a trazar algunas imágenes a través de un programa de edición de imágenes, ponele, ¿no? Claro. Entonces empiezo a jugar con esas imágenes, empiezo a modificarlas, empiezo a hacer mis trabajos, pero de repente en esa misma pantalla se proyecta algo que no está en mi control y yo reconozco perfectamente que no fue creado por mí. A eso yo le llamo visión, solamente me concentro en tratar de memorizar algo que vi. ¿Eso te ocurrió toda la vida? ¿O a partir de tal edad empezaste a tener visiones? No, te podría decir que quizás cuando era mucho más chico me ocurre mucho más. Lo que pasa es que no tenía la capacidad De plasmar. técnica, sí, no tenía la capacidad ni siquiera de discernir que lo que me había venido Claro. era una visión, por ejemplo. Exactamente. ¿Entendés? Porque hay que tener también esa educación. O sea, yo te estoy hablando de algo que es mi materia de trabajo todos los días. Entonces yo sé de lo que te estoy hablando porque yo estoy con esto todo el día. El tipo que trabaja en un taller mecánico por ahí tiene visiones, pero ni presta atención a eso porque su trabajo lo mantiene entretenido con lo que son los motores y, ¿entendés? O sea, mi fuente de trabajo son las visiones, entonces tengo control sobre esto. Entonces, soy consciente de que cuando era muy chico tenía muchas más visiones. Y no sé cuándo más chico, tal vez entre los 3, 4, 5 años, tenía más visiones que contacto con la realidad, por ejemplo. Tengo recuerdos, cada vez voy recordando más cosas de cuando... Digo, ¿y esto cuándo me pasaba? ¿Viste? Y empiezo a hacer un análisis y me doy cuenta que eran en edades muy tempranas. Pero bueno, digamos que la adolescencia también se produce un poquito muy grande. ¿Pero vos ibas dando muestras de esas visiones de chico? ¿Con dibujos o algo? Sí, después yo... Sí. ¿O contándole a tus padres? Bueno, no, porque no, mi padre murió cuando yo tenía 4 años, o sea que no tenía mucho... Está bien. No lo tenía, y mi madre salió a trabajar en ese momento porque obviamente había quedado con sustento de la familia y la veía muy poco. Ella se iba a la mañana y volvía muy tarde a la noche, entonces digamos que no tuve mucho contacto así como para consultar cosas en familia, como si hoy lo tienen mis hijos conmigo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. No, un chico bastante solitario, bastante hacia adentro, bastante introspectivo, metido en estos mundos interiores que son los que ahora muestro, hace mi trabajo, ¿no? A mí me apasionaba Bueno, cuando uno lee un libro, supongo que le pasa a todo el mundo, no puede evitar crear imágenes a medida que va leyendo. O sea, Totalmente. la ventaja, el valor que tiene la literatura es que te pone en funcionamiento un programa que es un traductor de lo que uno lee, de la palabra escrita en el cerebro, lo convierte en una imagen. Y esa traducción es interesantísima como ejercicio para el cerebro. No es lo mismo cuando ves una película, y mucho menos las últimas películas que ya crean con tal cantidad de detalles cualquier dragón o cualquier elemento fantástico, que ya no necesitas imaginar, entonces no hay traducción, hay simplemente atestiguar lo que estás viendo y nada más, ¿no? Casi ni lo juzgás, ¿viste? Casi te lo comés porque ya está hecho. En cambio la literatura te provoca esta traducción simultánea. Y yo era un ávido lector de muy chiquito. En cuanto aprendí a leer, a los 6 años ya me devoraba cualquier papel que me caía con letras en las manos. Lo recuerdo porque me encantaban las historietas y qué sé yo, desde las revistas Anteojito, Villiquen, todas esas me apasionaban. Después libros de animales, que me leía todo lo que podía sobre las historias de los animales que me parecían seres mágicos, cualquier animal. Todo esa literatura, todo eso que yo leía me producía visiones, y esas visiones eran en sí mismo inspiración, o sea, eran lo que después, más adelante, cuando empecé a producir, empecé a dibujar ya con ánimo de que lo que hiciera quedara en un dibujo que después metía en una carpeta. En
en ese momento yo ya tenía todo un background, tenía un sistema de inspiración o de lo que estamos hablando, ¿no? de almacenaje de cosas, de emociones. Así que bueno, así es como me puedo referir yo a la parte de inspiración. Con respecto a lo que decías de la épica, me apasiona mucho, obviamente, todo lo que se relaciona con la fantasía épica tiene que ver con el mundo celta, con el mundo antiguo de estos ancestros que vivieron acá en Europa, incluso aquí en la península ibérica donde yo estoy. Me apasiona, porque me apasiona todo eso, pero también me apasiona las culturas ancestrales americanas, los mayas, incas, incluso mapuches, y hace ya más de 10 años que hice un giro importante, y casi todo lo que dibujé en estos últimos 10 años tiene más que ver con una fantasía que tiene sus raíces en el continente americano. Lo plasmé sobre todo en mi libro Hadas y Dragones, para el que escribí la historia también, y ocurre justamente en un pueblo fantástico precolombino. ¿Cómo te llevas con vos ser fuente de inspiración para otros artistas? Bueno, obviamente para mí es un gran placer, ¿no? Saber que mis trabajos pueden inspirar a otros, y es la eterna cadena de conocimiento humano, ¿no? Uno lo que aprende luego sirve para enseñar a otros, así que realmente sí que para mí es un gran placer, y todo lo que pueda inspirar mi trabajo es un efecto secundario interesantísimo, porque el primero de los objetivos que yo tengo al que caminar es expresarme, estar en este mundo que veo, al que estoy en contacto, que trata, digámoslo así, que trata de usarme como puente, ¿no? Este es el primero de los objetivos. El segundo de los objetivos es que cuando este puente se genera y la gente empieza a transitarlo, y la gente recibe cosas, y hay dibujantes que se inspiran, obviamente me piden más arte, me piden que dé una charla, me preguntan cosas, y eso me encanta también hacerlo, ¿no? Justamente por ser un programa de música más precisamente de rock, me gustaría charlar un poco de la experiencia de trabajar con músicos de la talla de Frank Zappa, Whitesnake, también Steve Vai está por ahí dentro de la biografía en la cual es la tuya, en la que has desarrollado trabajos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo se abre el vínculo? Sí, bueno, las tapas de Frank Zappa vinieron, yo no lo conocía él personalmente, vinieron más por rebote, sobre todo por Steve Vai, que fue el artista de él y publicó una serie de álbumes con música de él, con tapas mías. Whitesnake, las publicaciones que se hicieron fueron sin mi autorización, fueron ediciones piratas, llamémosle, en Estados Unidos, que usaron mis tapas. Hay muchas bandas como esa, incluso, hay muchas bandas que usaron cosas mías sin autorización, pero los que sí... ¿Y qué se hace ahí? ¿Le vas a algún tipo de demanda legal? Medio que... No, sí, a menos que sea una cosa muy grande no conviene meterse, claro, porque son más gastos y tiempo perdido que lo que después se puede llegar a alcanzar. Yo ya tengo experiencia en eso, porque me ha pasado muchas veces y ya sé que no hay mucho que un artista pueda hacer. Después sí que, como dijimos recién, Steve Vai para mí es uno de los músicos con los que más me sentí feliz de poder colaborar, porque nos convertimos en muy amigos desde el año 93, desde ese momento que nos vamos viendo periódicamente, casi todos los años, en algún lugar del mundo, ya sea acá en Europa o en Los Ángeles la última vez que lo vi justamente fue en Argentina, ahora que estuvo en diciembre y que coincidió con que yo estaba ahí, claro, en Buenos Aires, y ahí estuvimos 3 días juntos porque estuvo cerrando su gira. Con él, por ejemplo, sí que hubo un contacto muy artístico, muy fuerte, porque tanto yo con su arte y él con mi arte nos identificamos mucho.
y esto es lo que a mí más me apasiona, ¿no? de una colaboración de este caso, porque yo también soy un músico que no pudo dedicarse a la música, digamos, de un modo profesional. ¿Por qué? Y por una cuestión de tiempo, sencillamente. Mi arte... Pero está el talento. No hubo tiempo, pero está el talento. Bueno, está la pasión, me apasiona. El talento siempre requiere un poco de tiempo y de que hagas un aprendizaje en la técnica para poder expresar ese talento, y lo tuve que hacer en la parte de la pintura y en la parte de la música, digamos, que siempre estuvo en un segundo plano, entonces no pude dedicarle el tiempo como me hubiese encantado dedicarle a la guitarra o al piano. Así que bueno, sencillamente por una cuestión de tiempo no puedo ser el músico que me hubiese gustado ser. A Steve Vai le ocurrió bastante lo mismo con la cuestión de la pintura y el dibujo. Cuando él me conoció me dijo: vos haces la clase de dibujo que a mí me hubiese gustado hacer, pero que no puedo hacer. Qué casualidad. Claro, ahí fue donde comienza nuestra amistad, ¿no? Y vos sabés que es impresionante porque justamente en Buenos Aires, en diciembre del 2013, bueno, nos encontramos y bueno, vamos a su camerino antes del primer show, y me dice: mira, hay algo que quiero mostrarte porque este tour que estoy haciendo, que fue larguísimo, realmente se pasó 2 años casi sin parar, tuvo mucho tiempo para estar en hoteles de cualquier ciudad. Entonces empezó a dedicar, me dijo: mira, después de 53 años, fue así la frase, pude hacer realmente algo que nunca había podido hacer, que es sentarme a dibujar. Y me empezó a mostrar dibujos que había hecho. Y me mostró más de 100 dibujos. Y realmente me impresionó porque me los mostró en el orden correlativo que los había ido haciendo. Y hubo una evolución muy rápida, porque él los había hecho en cuestión de 5 o 6 meses. Entonces yo le fui diciendo, él quería saber mi opinión, entonces le fui diciendo mis opiniones. Y bueno, digamos que él a sus 53 años encontró una vía de expresión que había estado dormida durante mucho tiempo, pero que, bueno, nunca es tarde para explorar. Por eso el arte es algo que siempre está ahí para apoyarnos desde dentro, ¿no? Es un trabajo personal que cada uno tiene que hacer y no hay tiempo para eso. Digamos que la ventaja que tiene el arte es que puede aflorar en cualquier momento de la vida, ¿no? Así que, bueno, la música en ese caso, bueno, pero volviendo a los músicos, quería hablar de Spinetta también, que para mí hice un par de trabajos para él también. Exactamente, sí. Y para George Lucas también trabajaste. La verdad que cuando uno se pone a leer tu currículum, tu biografía, es muy llamativo e impresionante con la cantidad de genios, lo que demarca también que vos sos un artista de un talento inmenso, con los cuales te has podido relacionándote. Con Spinetta particularmente, ¿cómo fue la relación? ¿Cómo se dio? Bueno, justamente también parte de una gran pasión que tuve con él, con su música, desde que tengo 15 años, que empecé a escuchar Pescado Rabioso, que marcó toda mi adolescencia, en la cual yo tocaba en una banda y pensaba que podía llegar a ser músico profesional entre los 16 y los 20 años. ¿Cómo se llamaba la banda? Tuve 2 bandas en ese momento. La primera se llamó Engendro y la segunda Pies Ligeros. Pensé que me ibas a responder algo relacionado con dragones, algo más fantástico. Pensé que iba a ser la respuesta. No, bueno. Engendro era una banda que tenía algo que ver así con figuras medio mitológicas, terroríficas, y tenía mucho que ver con la música de Yes, que escuchábamos mucho en ese momento. Claro. Y con las imágenes de Roger Dean. Pero en ese momento también yo estaba muy apasionado con Spinetta, y como decía, tuve la oportunidad, la suerte de conocerlo personalmente cuando yo tenía 21 años, en el año 84, fue nuestro primer encuentro, y Luis, un poco como Steve Vai,
pero mejor, porque Luis siempre dibujó, toda su vida dibujó y siempre fue un apasionado de los dibujos y la pintura. En cuanto me conoció, obviamente también hubo ahí un contacto muy profundo, y después ya nos fuimos haciendo amigos cada vez más, y ya desde el año 93, 94 era como mi hermano. Yo todas las veces que iba a Buenos Aires siempre estaba en la casa de él, en sus ensayos. Incluso él vino a visitarme acá a Sitges también un año, y bueno, y tocábamos y dibujábamos juntos un montón. Y él dibujó hasta el último día. El tipo era un creador nato en todos los aspectos, y bueno, mi conexión con él venía por ese lado, por la vibración artística, ¿no? Tanto de los sonidos como las imágenes, y haber trabajado con él, para él fue una de las cosas más importantes que hice por este feeling, ¿no? Que nos unía. Después hubo otros músicos. Con Marcelo Torres me pasa algo similar. Marcelo Torres, que fue bajista de él, que es ahora el bajista del Indio Solari. Es como mi hermano. A Marcelo lo conozco desde que yo tengo también 18 años, que tocaba con un amigo mío que era el Pollo Raffo. Bueno, así que la cuestión es que durante toda mi vida estuve muy relacionado con músicos, y con muchos tengo la posibilidad de colaborar. Hay una banda que es una banda sueca que se llama The Flower Kings, para los que hice también una tapa. Me llamaron para hacer una tapa de un disco, y en el momento en que me llamaron yo conocía un par de temas de ellos que me encantaban como banda progresiva de rock, y cuando me llamaron para hacer la tapa, me mandaron un paquete con 15 CDs que ya habían grabado, ¿no? Entonces, cuando me puse a escuchar toda esa música, realmente se convirtieron en mi banda de cabecera en este momento. Es una banda que tiene reminiscencias de Yes, Genesis, Pink Floyd, Queen, o sea, justo todo ese rock con el que yo crecí. Te hago una pregunta. A la hora de hacer las tapas, por ejemplo, de los discos de esta banda, ¿vos le pedís la música para inspirarte y sacar algún tipo de arte o de figura que esté relacionada íntimamente con lo que están tocando? ¿O dicen, no, mirá, realmente me gusta muchísimo este dibujo porque nos identifica, y lo ponen? ¿Cómo es el trabajo? En el caso de Flower Kings fue muy concreto, porque justamente, el líder, Roy Stolte, me dijo, me gustaría que fuera una ilustración que tuviera que ver con este tema, porque se va a llamar, el álbum se va a llamar como este tema, que es Adán y Eva. Entonces ahí ya teníamos una figura bastante concreta, ¿no? Claro. De lo que quería. Entonces yo, en base a eso, hice una serie de bocetos, se los mandé, y él me hizo algunos comentarios sobre los bocetos, volví a hacer un par de cosas, y hasta que lo concretamos y hice la pintura final. En algunos casos, como en el caso de Marcelo Torres, es mucho más libre, porque Marcelo, al ser música instrumental, ya cambia el asunto, ¿no? En unos textos, por ahí hay algún título. Sí, el título, el concepto del álbum, que ya es un poco más general, me permite a mí más libertad. Lo mismo ocurrió con el caso de Bai. Aunque sí, en el caso de Bai, por ahí fueron unas cuestiones también muy mágicas. No sé si podemos ponernos a hablar ahora de lo que ocurrió con Bai, pero bueno. Pero contame por favor, que me interesa. La conexión entre los artistas siempre es muy interesante. Por ejemplo, nosotros que tenemos la posibilidad de entrevistar más músicos que artistas plásticos como vos, me resulta muy extraño cuando dicen, llegué a la sala de ensayo, lo invitaron por ejemplo a tal músico a tocar, y casi que ni hablamos, agarré el instrumento y como que se comunican a través del arte, ¿entendés? Eso es muy llamativo, y alguien como yo, que tengo cero talento artístico, lo asombra de sobremanera. Bueno, lo que pasó con Baez fue realmente un acto de magia. Yo no lo puedo describir de otra manera, porque él me llama por teléfono una noche del año 93 y me dice, Ciruelo, me gustaría que me hagas una tapa. Bueno, ya nos estaba hablando, nos habíamos conocido en el 91, que él había venido a tocar a Barcelona, y tengo una idea, me tira más o menos una idea. Yo, pero teníamos fax en esa época, entonces le digo, pásame un fax con un dibujo. Me dice, no, quiero que se vea mi cara en primer plano y esto y cosas así. Bueno, él me pasa el fax
yo le hago un boceto sobre ese fax y él me hace unos comentarios sobre ese boceto, yo vuelvo a retocar el boceto y se lo vuelvo a mandar. Y entonces se me dice, fantástico, me encanta así como está, que tenía como unos tentáculos, unas cosas raras en la cabeza, pero justo en ese momento yo llevaba un mes de haber desarrollado mi técnica Petropictos. Qué impresionante. La Petropictos es, claro, lo hemos visto aquí en la feria del libro. Se trata de pintar sobre piedras, solamente pintando lograr una imagen tridimensional, porque la piedra es tridimensional, usando la forma natural de la piedra, usando las texturas, ciertas cosas, logro que la piedra se convierta en una escultura, ¿no? Tengo naturalmente la capacidad de ver formas en las cosas, en todo lo que me rodea. Volvemos a las visiones del principio. Es una manera de dispararme visiones. Es algo que hasta que no pinté mi primer piedra, que fue en el año 93, no sabía que tenía esta capacidad, pero sí sabía que yo tenía visiones continuamente, porque todo lo que miraba a mi alrededor me disparaba imágenes que no existían, pero que mi mente las procesaba. Entonces, yo acababa de desarrollar la técnica, estaba alucinado, estaba creando piedras sin parar en el momento en que me llama Bai. Y entonces cuando yo hago este boceto, yo le mando un fax y le digo, mira, voy a hacer una cosa, lo voy a pintar sobre piedra con una técnica en la que estoy trabajando, pero no te puedo explicar lo que es porque no lo entenderías, así que la voy a hacer, le voy a sacar una foto y te lo voy a mandar. La cuestión es que, al contrario de lo que yo siempre hago en mi técnica Petropictos, que es agarrar una piedra que encuentro en la montaña o en el mar, tuve que hacerlo al revés, tuve que salir con un dibujo que ya tenía hecho a la montaña a ver una piedra que coincidía en la locura total. Es imposible. Fui a esta piedra que conozco, de la cual había sacado muchas piedras, y me fui con el dibujo en la mano tratando de encontrar una piedra Bai. Y la encontré. En el momento que la encontré, creo que caí de rodillas. No se puede creerlo. Llorando, porque dije, no puede ser lo que está pasando, que no puede ocurrir. Esto sí que no puede ser. Bueno, la cuestión que el dibujo final, el Petropicto, que aún tengo acá en mi poder, es fiel reflejo de lo que era aquel boceto. Y eso sí que es algo imposible. Eso es solamente la magia lo pudo conseguir, digamos. Que cuando ocurre eso, la emoción que me produce interna es intransferible y es completamente diferente, como te podrás imaginar, a pintar sobre un papel blanco. Es otra experiencia, ¿no? Los Petropictos para mí son otra, es una escala superior, digamos, es una octava superior. Y, ¿Qué metas crees que te faltan alcanzar en este hobby, en esta pasión, en este trabajo también que es el arte? Bueno, digamos que proyectos siempre tengo. La meta final es la misma meta que tenía al principio. Y cuando digo principio me puedo referir a cuando yo tenía 5 años y era ese chico que se tiraba en el suelo a dibujar en un papel a un animal cualquiera al que le ponía alas o cuernos o lo que sea, y me divertía haciéndolo, y al mismo tiempo sentía que había algo detrás de esa fantasía que era real, o que nuestra realidad es fantástica, o que nuestra realidad que vemos se tiene que complementar obligatoriamente con una realidad que no estamos viendo o que vemos a través de la imaginación. No sé, expliquémoslo como queramos, pero que ya a los 5 años, 6, 7 años yo ya ejercitaba, y que es lo mismo que me mueve hoy en día, que tengo bastantes más años. O sea que la meta en sí es esa, no es otra. Obviamente me convertí en profesional, tuve la posibilidad de trabajar con grandes figuras como George Lucas, como Christopher Paolini, o como Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, como Steve Vai, o Spinetta, o Pedro Aznar, o Enanitos Verdes, o miles de otras personas, pero en realidad la meta última es la misma que te dije antes, es conectar con esa parte onírica mía, con ese artista que ve y espía a través de ventanas
que hay en el espíritu, no sé cómo explicarlo, pero la meta última es esa. Excelente. Ciruelo, te dejo ir a cenar tranquilo, que te está esperando la familia, para después ponerte a trabajar un poquito. Muy bien, Santiago, te agradezco mucho por la entrevista y aprovecho para mandar un abrazo grande a la gente de La Plata, que probablemente en julio, cuando yo vuelva, que va a haber una exposición muy grande en el Centro Cultural Conex en Capital, Sí, sí. cerca del Abasto, me están hablando de que también por esos días probablemente se organice una charla mía para los amigos de La Plata, en algún lugar que aún no sé, pero si se concreta, bueno, que la gente esté atenta para poder asistir, así charlamos y dialogamos un rato en julio, será alrededor del 17, el 20. Acá, ahí nomás, termina el Mundial y te tenemos por acá en Argentina. Exactamente. Realmente, como te puse en el mail, muchas gracias por acordarte de la nota y para poder justamente tener este contacto virtual, que ojalá sea un contacto personal una vez que llegues aquí a la ciudad de La Plata y nos podamos reunir a charlar mano a mano. Seguramente se dará, seguramente que sí, Santiago. Bueno, los dejo entonces con un abrazo grande a todos y hasta prontito.